un poco más de los 2/3. Ya estamos haciendo 2/3 en sala, entonces creo que sería ocasión que podamos reinaugurar los puntos que estábamos viendo en nuestra reunión del día lunes. A ese propósito, permítanme compartir con ustedes el programa, que lo he preparado teniendo en cuenta que si bien hay una presencia interesante de profesionales del área jurídica, la mayoría de quienes están en este curso no son precisamente abogados. Por ello es que he variado, no los contenidos mínimos, porque eso no se varía, sino los contenidos, como es el alcance en el programa. Entonces, el programa lo tienen ahora en pantalla, lo haré un poquito más grande para que veamos dónde nos encontramos. Bueno, como todo programa debe tener, y esto se espera que ustedes en sus cursos de posgrado siempre exijan de sus docentes. No solamente tiene que haber una fotografía actualizada, que yo me he permitido intercambiar por una que me sea más favorable, digamos, ¿no? Pero tendría que ser una fotografía actualizada y con los datos académicos. No se necesita saber, en el caso de un abogado, si ganó juicios, si le puso en su lugar a algún juez o a los tribunales, o cuánto gana en su estudio jurídico, etcétera, porque esas son cuestiones que no interesan en el ámbito académico. Desde luego que el plan de trabajo, siendo modalidades por competencia, qué es lo que se espera en los participantes, las capacidades que deban integrar a su acervo de destrezas y habilidades. Y obviamente lo más importante, el programa. Como pueden ustedes ver, hay un programa que es más o menos completo, pero lo más interesante es que hay aquí he mantenido de un programa en otra asignatura, en otro módulo en este diplomado, que son textos jurídicos en contratación estatal. Incluso hay algunos de ellos que puede ser bajado, por ejemplo, de Íñiguez de Salina, de Elizabeth Íñiguez de Salina, los contratos administrativos en Bolivia, que está en Scribit, que es un portal destinado a recoger diversos artículos, libros, y bueno, traten ustedes en un curso de posgrado siempre de estar en alguno de estos sitios o lugares de portales de internet especializados. Y también una bibliografía que yo sé que no es la que ustedes van a precisar en esta oportunidad, sino más adelante en la vía recursiva cuando lleven contratos y recursos administrativos. La fecha se ha mantenido desde entonces, pero además, y esto es lo que quisiera destacar, yo les voy a dejar en el chat un link para que ustedes puedan bajarse, especialmente quienes deseen profundizar sobre temas propios de la contratación administrativa desde un punto de vista eminentemente jurídico. Hay una biblioteca que yo suelo hacer provisión en los cursos de la maestría en Derecho Administrativo, especialmente en la Universidad Andina y en la unidad de posgrado de la UNSA. Entonces, si ustedes desean tener acceso a esa biblioteca, que la tengo en la nube, ¿no? Yo les puedo proporcionar el link correspondiente. No lo puedo mandar eso por correo, son alrededor de 700 megas o un poco más, o un poco menos creo. Entonces eso obviamente no los puedo mandar por correo electrónico y menos todavía puedo poner en la mensajería. Si estuviéramos en Telegram, quizás podría enviar parte del mismo, pero nosotros empleamos mayormente en nuestro país la mensajería de WhatsApp y no la mensajería de Telegram, aunque sé que algunos ya están en Telegram y bueno, podríamos migrar, digamos, a esa mensajería, pero eso será
tema de otro tipo, otro momento de decisiones y no en el actual. Un punto que me parece que es importante ratificar, que quedó pendiente seguramente anoche, porque yo ingresé con las prisas de rescatar los minutos que me quedaban. Yo siempre tengo el tiempo muy limitado, la agenda muy apretada, es el de la evaluación. Lo que al menos yo suelo hacer es esperar que cada uno de ustedes elabore un mapa conceptual o un resumen crítico. Vamos, que presenten sus apuntes. Como lo dijo nuestra amable coordinadora, se espera que haya una participación de ustedes, porque todo curso de posgrado tiene que ser así, tiene que ser esencialmente participativo, porque los profesionales que están integrando ese plan de estudios ya tienen alguna experiencia, o si no la tienen, al menos quieren hacer conocer las inquietudes que están encontrando en ese plan de estudios o en los contenidos curriculares que se están desarrollando. Esto, y bueno, exigiría quizás un pie de página. Habría quizás necesidad de complementar algunas ideas. Aventuraré simplemente un par de ellas. Yo soy un firme convencido que por lo menos en el área de las cuestiones que son próximas al ámbito jurídico, como es la contratación estatal, yo sé que tiene aristas que son también muy deseables de desarrollar, por ejemplo, desde la perspectiva de un administrador de empresas, un ingeniero comercial o un economista, por ejemplo, para ver cómo la contratación cumple ciertas expectativas en lo que hace al impacto social y al impacto principalmente económico que supone. Pero tal como están previstas y señaladas las cargas conceptuales en la estructura curricular de nuestro diplomado, este tiene una connotación jurídica. Ya hemos quedado antenoche, o ya se aclaró que ello no significa que no puedan ingresar profesionales de otras áreas. De hecho, siempre ha ocurrido así, y no solamente en la Fundación IDEA, sino en otros centros superiores de formación de posgraduados. Entonces, los apuntes que ustedes vayan a realizar son la acreditación, la comprobación de su asistencia a este módulo. Efectivamente, yo tengo, y voy a pasar en algún momento a eso de las 8 y algo más, voy a revisar quiénes están presentes, porque se me ha entregado, ¿no?, la lista y se me ha pedido que haga la verificación de la asistencia. No es, ya sé, un curso presencial, pero tampoco puede ser que sea, no sé, pues alguien como yo, un tanto desquiciado, hablando ante la nada, ¿no es cierto? Porque no se les exige a ustedes, doctores, licenciados, en fin, ¿no?, que nos muestren que están siguiendo así con los ojos abiertos y a la expectativa de todo lo que vaya a ocurrir, ¿no? La mayoría está en su casa, están en un ambiente lógicamente más reservado, pero no podemos ingresar de manera desaprensiva o abusiva a la intimidad de sus hogares. Esas son las naturales desventajas de lo que, del giro que ha tomado la educación, que ahora es esencialmente a distancia, porque es una educación virtual. Esa es una limitación, aparte de otras muchas que seguramente ustedes que vienen de haberse formado en planes de programa presencial están advirtiendo. Se facilitan las cosas, por supuesto, pero también, ¿no?, el alcance, la llegada que tiene el docente en la interacción con los participantes es sensiblemente menor, aun cuando estamos virtualmente en tiempos actuales, en tiempos reales, se ven nuestras imágenes en tiempos reales. Entonces, esas limitaciones, bueno, ya veremos con el paso de las experiencias que estamos asumiendo en ese retorno tan paulatino, dificultoso, lleno de contingencias, a una cierta normalidad. El mundo no será nunca más
por lo visto, como lo hemos conocido antes. Pero también habremos ganado la posibilidad de explorar otras maneras y medios de comunicarnos y de interrelacionarnos unos con otros. Entonces, en suma, los resúmenes críticos o los mapas conceptuales que ustedes tienen que entregar al final de este módulo, vale decir la próxima semana, digamos en un sábado o puede ser hasta en un domingo, inclusive para darles tiempo a que terminen, si ustedes quieren, de adornar sus apuntes, no de hacerlos, porque se supone que están haciendo de aquí hasta el próximo viernes, no de esta semana, no mañana, sino de la siguiente semana, ¿no? Ya ustedes tendrán sus apuntes, entonces no es que, ay caramba, este señor es muy malo porque quiere que hagamos los mapas conceptuales de hoy viernes a mañana sábado, ¿no? ¿Cómo será en su casa a puerta cerrada? Debe ser sumamente malvado. No es esa mi idea. Por el contrario, lo único que quisiera es que ustedes inclusive tomen una fotografía, sus apuntes, lleven esas imágenes a un texto Word, por ejemplo, y eso lo hagan llegar para que haya esa constancia, ¿no? Ahora, vamos, tampoco por apuntes vamos a ver unos garabatos en un papel a la rápida en la cocina. Se supone que un curso de formación de posgraduados exige algo de formalidad, algo de prolijidad en el mismo trabajo, aun cuando este sea a realizarse en casa. Ahora, yo pude haber dejado, hoy es la segunda sesión, una tarea para el día de ayer, martes, pero no quise hacerlo todavía en la perspectiva que es preferible que ustedes tengan, ¿no?, más elementos de convicción sobre el trabajo que se va a realizar para comenzar el programa. Y segundo, porque generalmente van a pedir o van a preferir que ese trabajo adicional, que no es sino, ¿no?, el motivo para que podamos comentar algo nosotros en clases, ¿no?, puedan hacerlo este fin de semana. Entonces, a eso de las 8:30, 9:45, les haré conocer qué es lo que tienen que hacer. Ya he estado revisando los contenidos y me parece que vamos a hacer un cuadrito, cada uno de ustedes puede tener un cuadrito, ¿no?, de una matriz de doble entrada sobre las distintas modalidades de contratación y, lógicamente, la modalidad de licitación pública está allí como el centro, como la modalidad tipo, como la modalidad más completa en lo que hace a la contratación estatal. Pero sobre eso hablaremos más adelante en su momento. Finalmente, quizás lo que haya que resaltar es que este programa, que está adecuado al perfil profesional que ustedes tienen en lo que toca a la diversidad de profesionales que integran nuestro cuadro de participantes, ¿no?, ha tratado de alcanzar a cubrir las eventuales expectativas que ustedes puedan tener. Si quieren, podemos revisar ya muy rápidamente, salvo que tengan alguna pregunta, alguna inquietud para formularla en estos instantes. Estoy a sus órdenes. ¿Nada? Bueno. No, doctor. Sí, Amparo, ¿quería decir usted algo? ¿O... No, quería preguntar sobre el trabajo, pero como dijo que va a explicar posteriormente, me quedo más tranquilo. No tengan miedo porque yo no soy amigo, salvo a nivel de maestría, ¿no? A nivel de maestría las exigencias son muy altas y, por ejemplo, yo suelo pedir 1 o 2 artículos y artículos de categoría académica susceptibles de publicarse en una revista especializada. Pues ahí hay que ver el formato APA o el formato Chicago, ¿no? Entonces, eso creo que no corresponde a nivel de diplomado. Lo que se espera es que ustedes puedan conformar una plataforma conceptual. La actualización está para los cursos CENCAP, ¿no? No es que yo los vea a menos y como moneda de plástico, no es eso, sino que cada curso tiene su propósito. Ustedes no han venido aquí a actualizarse, han venido a reflexionar,
Y la segunda de las ideas. Yo soy un firme convencido que en los cursos de posgraduados, a partir del diplomado, tienen que ser asumidos o tomados por profesionales que tengan al menos unos 2 o 3 años de experiencia, no antes. No porque no sean bienvenidos, yo sé que alguno de ustedes me dijo que recién había egresado. Yo no estoy queriendo descalificar o ver a menos a nadie, por el contrario, todos son tan profesionales como el que en estos momentos está hablando. Lo que sucede es que se obtiene más provecho cuando uno ya ha tenido algo de experiencia en el ejercicio profesional, en la disciplina que fuere, porque las preguntas surgirán de manera no solamente como una inquietud, una curiosidad meramente intelectual, sino como parte del ejercicio de la profesión en la vida diaria. Y eso enriquece al participante y enriquece a quien se escuchan, ¿no? Esas inquietudes de parte de quien está asistiendo a uno de estos cursos. Entonces, de todas maneras, no teman, nadie nace sabiendo, inclusive aquellos que están tomando un curso de posgraduados por la primera vez, no tienen por qué sentirse menos, ni minusvalorados, ni nada por el estilo. Trataremos en la medida de lo posible de salvar algunos vacíos conceptuales, algunas nociones, y eso sí, ya para culminar esta parte, me gustaría que tengan ustedes presente que yo soy primero facilitador y después puedo hacer ya todo lo demás, ¿no? En mi hoja de vida claro, yo tengo que consignar datos, ¿no? Tengo que poner las cosas que yo hago, cuáles son mis aficiones. Bueno, las aficiones académicas se entiende, porque otras no les interesa, no interesa a nadie, ¿no? Creo que ni a mí mismo. Pero a lo que yo me voy es que estos datos pueden parecer en más de algún caso un tanto intimidantes. No, yo soy una persona que tiene una trayectoria de vida, una trayectoria profesional bastante larga, me acerco a los 30 años ya de ejercicio profesional, entonces es lógico que haya hecho muchas cosas y algo de esas muchas cosas en el ámbito académico están aquí recogidas. Bien, entonces, ahora sí ingresaremos a nuestros temas. Fíjense ustedes que lo que hicimos el día lunes está aquí reflejado parcialmente. Lo que no he hecho el día lunes es darles alguna noción sobre la funcionalidad del sistema jurídico en el cual nos encontramos. Esto yo lo reservo un tanto con cuidado para cuando estoy con un número muy considerable de abogados. Ahora no vale la pena, porque si ustedes se fijan, dice organización y estructura de la pirámide normativa. La mal llamada pirámide de Kelsen, y debiera llamarse pirámide normativa, para encontrar en esa pirámide normativa esa categoría un tanto elusiva para los ojos de quien no es conocedor de los vericuetos en un sistema jurídico, que son los principios, porque el día lunes comenzamos a hacer referencia a los principios. Estos principios, ahora ya se los puedo decir con más holgura, se denominan principios generales del derecho, en este caso aplicados a la contratación estatal. Entonces, lo que hemos visto en la Constitución son principios generales del derecho, propios del derecho administrativo y aplicables a la contratación. No los hemos visto todos, porque no todos quizás encajan en la expectativa que nosotros nos hacemos de la contratación estatal, sino aquellos que tienen una relación más inequívoca o al menos más visible con lo que es la contratación en el ámbito público. Entonces, ahí tienen principios generales del derecho, principios contenidos en un orden supranacional, un orden convencional. Les decía que, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Tenemos las directivas de la Unión Europea en materia de contratación, y les cuento que suman casi un libro entero de fácilmente unas 500 a 600 páginas, y son normas que tienen que aplicar los Estados miembros de la Unión Europea.
En la comunidad andina o en la comunidad de naciones, en el Pacto Andino, hay por supuesto varias disposiciones. Un tanto nos hemos quedado rezagados porque el impulso del Pacto Andino, de la comunidad andina, se ha perdido un tanto. La idea de un Mercosur le robó un tiempo protagonismo a la comunidad andina. Pero yo calculo que en los próximos años la comunidad andina va a rescatar gran parte de ese protagonismo perdido. Es de lejos el proceso de integración que ha avanzado mucho más lejos. Por ejemplo, tiene establecidos órganos de naturaleza jurisdiccional, el Tribunal Andino de Justicia. El Tribunal Andino de Justicia no resuelve delitos o controversias entre particulares, sino que resuelve temas próximos, por ejemplo, a la competencia, temas que hacen a disposiciones estatales que los países miembros de la comunidad andina a veces emiten y que son un tanto limitativas, ¿no? de un acceso a mercados ampliados, que eso es lo que se quiere en definitiva en cualquiera de estos proyectos de integración política, que son esencialmente comercial. Eso lo llevaba uno de los participantes el día lunes, lo importante que es tener relaciones comerciales con todo el mundo. La actividad comercial es nervio y motor de la vida económica de los pueblos. Un pueblo que no tiene actividad comercial está condenado, ¿no?, a subsistir de lo que produce en la agricultura y de lo que extrae miserablemente en sus minas. Y ese no creo que sea un prospecto atractivo para nosotros. Entonces, más allá de las discusiones sobre si conviene o no conviene hacer estos acuerdos desde un punto de vista político, al menos desde la perspectiva meramente económica, ¿no?, la interrelación de los países entre sí, la conformación de estos bloques, ya es poco menos que un apotegma y es innegable el beneficio que reportan a los pueblos que así se suman, ¿no?, a un emprendimiento mundial en el intercambio de servicios, información, productos. Ya no es el tiempo de la industrialización, eso era los años 70, 80 inclusive, ¿no? Entonces, son mitos que han quedado, digamos, un tanto para la historia y que ahora lo que se quiere es otra cosa. Y en ese marco, la contratación estatal se revela desde una otra perspectiva de estudio como un nicho de explotación o de posible interés para los profesionales que quieran especializarse en la contratación estatal. Principios generales del derecho, estoy en C, o principios contenidos en el orden constitucional. Hemos visto el 231 constitucional y de esos principios, ¿no?, hemos señalado algunos que inclusive los hemos encontrado también replicados en la ley del procedimiento administrativo, que son los principios generales del derecho o principios contenidos en la ley 2341, en la ley del procedimiento administrativo. Me dirá más de alguno, pero a ver un momento, ¿qué tenemos que ver nosotros con el procedimiento administrativo? Pues no creo. Tenemos que ver muchísimo, porque en esa ley no solamente se contemplan cuestiones propiamente de los procedimientos administrativos, sino que también se han recogido estos principios generales del derecho. Es más, inclusive en la Constitución o desde la Constitución se han importado la gran mayoría de los principios que están catalogados en el 231 constitucional. Por lo mismo, estos principios no pueden soslayarse y eso es lo que nosotros vimos ese día. Y finalmente, el lunes, ya ingresamos a ver decididamente los principios propios de la contratación estatal. Y bueno, estábamos viendo los principios en el artículo 3. No quise hacer, ese es el segundo, digamos, la segunda nota en lo que hace al desarrollo de nuestro programa. Yo trato siempre de poder cumplir con lo que nuestro programa ha señalado, pero, por ejemplo, en la aproximación a las normas básicas de administración de bienes y servicios,
como un sistema. El artículo 12 de esa ley, y creo que ya podemos ingresar a la ley, lo haré un poquito más grande. Me había olvidado decirles, yo les voy a rogar que siempre tengan ustedes en su pantalla las normas básicas. Yo sé que un buen número de ustedes está escuchando estas sesiones como si fuese una radionovela, ¿no? Con su celular, está ahí sobre la mesa del comedor mientras están en la cena, están atendiendo al niño, en fin. Pero no creo que esa sea muy buena opción, porque siempre hay que ver qué es lo que se está poniendo en la pantalla. Y en la pantalla no solamente ha de aparecer las normas básicas o las disposiciones que estamos desarrollando, sino que en más de algún caso yo tengo que aplicar algún programa o tener un pizarrón virtual para desarrollar alguna idea con mayor ventaja o con mayor provecho para quienes me están escuchando. Entonces, especialmente en el ámbito jurídico, no es, creo, como, no sé, pues como clases de historia, digamos, donde alguien nos cuenta lo que le ha pasado o lo que ha leído, que le había pasado a no sé quién, que Heródoto dijo en los 9 libros de la historia, que los griegos son así, que los persas son así, y bueno, uno puede escuchar eso como una radionovela, pero en el derecho no, las disposiciones hay que verlas en la pantalla. Como el derecho no es una partida de cacho, hay que interpretar. Lo que ustedes ven no es derecho. Esa es una idea muy equivocada que a veces suelen tener quienes son ajenos al área jurídica. Creen que estudiar derecho es saber poco menos que de memoria lo que hay aquí y en su caso, digamos, poder absolver las dudas sobre qué significa este u otro término. Porque claro, como toda disciplina tiene su propia jerga o terminología y resulta que no es eso. Lo que ustedes ven es también lo que yo veo. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Vemos grafías, signos convencionales, que la A es así, la O es asá, que hay una tilde, es decir, eso es lo que vemos, números que los representamos convencionalmente, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa diferente es que nosotros atribuimos un significado, algo nos están diciendo, y el atribuir ese significado primero pasa por una interpretación, digamos, literal, ¿no? Si yo leo aquí, el control social será ejercido a través de los representantes de la sociedad que participen en los actos. Ah, ya. Pero ahí recién ha comenzado. Y no, ni siquiera estamos a mitad de camino. La interpretación literal tuvo auge a principios del siglo antepasado, en ocasión del Código Civil francés. Les cuento eso por si acaso. Hoy en día ya no. Ese es un método incluso hasta arcaico de entender qué es lo que quiso decir el legislador, en este caso el reglamentador y tal. La literalidad es la enemiga número uno de la interpretación de una norma. Pero sorprendentemente muchos auditores, por ejemplo, no tengo nada contra los auditores, ya va la cuarta ocasión en que explico aquello, ¿no? Creen que la literalidad es, aquí la norma dice esto y si no dice esto otro, entonces no sirve lo que usted dice, no sé de dónde habrá sacado, pero yo aquí leo así. Eso no es, la interpretación es diferente. Y precisamente porque la interpretación es mucho más amplia de lo que se refleja en apariencia, en las palabras que están en un texto normativo como las normas básicas, en los principios reconocemos esa textura abierta e incorporamos nuevas normas, aquellas que no han sido previstas en su momento, las extraemos de los principios. Por eso son importantes los principios. No es literatura. Si nosotros tuviéramos un criterio interpretativo más evolucionado y no tan arcaico
como suponer que la interpretación literal es la única que vale, no necesitaríamos tantos decretos. Algunos de esos decretos son innecesarios. ¿Han visto ustedes, alguna vez han asistido a alguna sesión de gabinete? Pues les cuento que es una experiencia muy interesante. ¿Por qué razón? Porque mientras están en una mesa grande, ovalada, ¿no? Y en una de las cabeceras está lógicamente el presidente. ¿Quién se sienta al lado del presidente? Ya, el vicepresidente, ¿no? Bueno, esa es una modalidad muy sui generis que en la Constitución de 2009 hemos incorporado. Pero a su izquierda, ¿quién se encuentra? ¿Qué ministro? ¿Quién creen que está? ¿El de la presidencia? El ministro de Relaciones Exteriores. Y al lado del ministro de Relaciones Exteriores se sienta el ministro de la Presidencia. Entonces, y luego vienen ocupando los ministros. Esta jerarquía ya vino establecida desde la Ley de Bases de 1970. Imagínense hace cuántos años, más de 51 años, que mantenemos nosotros esa tradición, que también es la misma que se han seguido en varios de nuestros países. Entonces, lo que yo quería hacerles notar o decirles es que de cuando en cuando, en cada sesión de gabinete, aparece un señor con una pila de papeles, ¿no? Se pone al lado del presidente y el presidente comienza a firmar. Está firmando despacho, la correspondencia, esto y el otro, y está firmando también decretos. Y lo interesante del caso es que no está leyendo qué es lo que está firmando. Claro, está confiando en que lo que le ponen allí no está, no lo ha de llevar a la cárcel, al menos no en un primer momento. Y a mí me llama siempre la atención el número excesivo de decretos. ¿Y por qué? No es un fenómeno único en nuestro medio, es un fenómeno generalizado. Pero en gran parte en nuestro medio tiene su razón de ser en esa lectura literal. Claro, se presenta una situación en nuestras oficinas que no está prevista exactamente en las normas básicas, en tal reglamento, en no sé qué decreto, y el típico recurso o la típica solución es, mire, ¿sabe qué? Su asunto no puede ser resuelto, tendrá que gestionarse un nuevo decreto. Y se gestiona un nuevo decreto, y sale un nuevo decreto para ver un caso particular y tal, y se modifican los decretos y los reglamentos, y entonces opera lo que se llama la hiperinflación normativa. En España, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a principios de los años 80, ¿no? Los decretos, los reglamentos, técnicamente esa es la denominación, salían en un volumen así pequeño, de un dedo, digamos, ¿no? Eran todos los decretos del año. A los 5 años que fui, ya era más gordo, ya era como una pulgada. En los años 90 ya era un libro grueso. En los 2000, en 2004 o 2005 que fui la penúltima vez, ya eran 2 tomos. Y hace un par de años, 3 tomos, que la editora Aranzadi. También sale, por supuesto, en el equivalente a la Gaceta Judicial, allá se llama el Boletín Oficial del Estado, pero hay una empresa editorial Aranzadi, que es la que difunde especialmente toda la producción normativa del Reino de España. Entonces, esa hiperinflación es reveladora, ¿no? de un ánimo exacerbado que tienen nuestras sociedades altamente tecnificadas y postmodernas, de poder incorporar toda posible contingencia, conducta humana dentro de las previsiones normativas. Entonces, en nuestro país, ¿no? Nosotros no hemos sido ajenos a aquello y cualquier circunstancia que no tiene un encaje exacto en las previsiones normativas, pues lo primero que hace el asesor jurídico es decirle eso al administrado, al ciudadano, mire, hay que tramitar un nuevo decreto. Porque claro, primero que no se conocen los principios, se cree que son parte de una referencia un tanto poética,
muy de prosa, elegante, como son muy abstractos, a veces no son fácilmente entendibles en un primer momento. Entonces, no se le da una gran importancia. Y eso que los principios son lo que caracteriza a los nuevos sistemas jurídicos, incluso en América Latina. La Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana del año 2008, más antes la Constitución colombiana del año 91, la Constitución venezolana del 99, la Constitución brasileña de 1989, en fin, y bueno, y las modificaciones en Argentina en el 94, etcétera, etcétera, incluyen un catálogo de derechos y de principios. Entonces, creo que haría muy bien en revisar su actitud con respecto a los principios. No sea que los principios, ¿no?, finalicen ganando la batalla. Y entonces, de entrada, los principios les hagan perder o les hagan llegar al final de la batalla o la controversia interpretativa. Bueno, entonces, en el día lunes ya habíamos visto que algunos de estos principios son muy importantes, por ejemplo, el de participación, que abre y exige, ¿no?, que al momento de la contratación tengamos presente que lo que se quiere es no frustrar la gestión de contratación, la contratación, porque si no hay suficientes participantes, entonces se va a declarar desierto. Y hay un esfuerzo institucional, ¿no?, que ha quedado al agua. ¿Qué principio se está perdiendo? Se está vulnerando. Si se declara dos veces, digamos, hay una declaratoria desierta en la contratación, ¿qué principio estaríamos vulnerando? El principio de eficiencia. El principio de eficiencia y principalmente de eficacia. Pues nuestros auditores a veces no toman en cuenta eso. Y de verdad que tendrían un campo, no es que ahora, qué maldito es este viejo, les está diciendo a los auditores que ahora nos correten encima por lo que se declaran de ciertas las convocatorias. Es que tendría que ser así. Porque claro, quienes han diseñado, quienes han estado detrás de la contratación, no han tenido la suficiente previsión. No han advertido cuáles son, ¿no?, las debilidades, por ejemplo, en lo que hace a la producción nacional. Quizás ese bien no lo producimos nosotros y tengamos que importarlo. Entonces, la modalidad de contratación no ha de ser la misma. Entonces, no hay un conocimiento exacto sobre qué es lo que exactamente se quiere contratar y, peor aún, cómo se lo quiere contratar, cómo se lo quiere adquirir. Cuando las administraciones van de compras, no pueden ir como nosotros a veces vamos al supermercado. Muchas veces, a ver, confiesen, pónganse la mano al pecho, vamos al supermercado para distraernos un poco, estamos muy estresados. Entonces vamos con el carrito un poco al desgaire, a la casualidad, y lo que vamos encontrando compramos. La contratación estatal no es así. Sigue un íter. Hay procedimientos previos. Desde que nos hemos formulado, ¿no?, diversos planes. ¿Qué planes nos formulamos? Y ellos están reflejando una planificación anticipada a la hora de la contratación estatal. ¿Qué planes y programas entran en juego a la hora de la contratación? Por ejemplo, ¿qué planes y programas entran en juego? El POA. El POA. ¿Qué es el POA? Para beneficio de algunos compañeros que quizás no estén muy enterados. ¿Qué es POA? Programa operativo anual. Operativo anual, ¿no? Entonces, allí ya anticipamos qué es lo que vamos a comprar. No estamos yendo como en un supermercado. Y específicamente en las contrataciones, ¿qué plan o programa tenemos?
El PAC. Eso, ¿qué El es PAC, Programa Anual de Contrataciones. Programa Anual de Contrataciones. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, para comenzar, ya está previsto qué es lo que se va a contratar. Y si no se ha contratado, quiere decir que las previsiones no se han cumplido. Por eso es que la contratación tiene que ser asumida con el suficiente criterio, ¿no? Control social, ¿no? El control social no se traduce únicamente, eso decíamos el día lunes, en que el representante de un sindicato está ahí mirando qué es lo que hacemos. Menos todavía desde que él tome decisiones. Ese es un error, ¿no? El control social no es sino el asistir a la gestión desde adentro, no el tomar decisiones. Entonces, incluso el control social está revelando la aptitud de esa administración para ser transparente, para ser objeto y sujeto de control, del control social. En otras partes del mundo, el mejor control social, y creo que eso tendríamos que ir a la larga, tendría que ser ejercido a través de asociaciones de usuarios. Y entre ellas hay asociaciones de usuarios, ¿no?, de lo que hacen las administraciones. Ese es el mejor control social. ¿Por qué? Y me dirán ustedes, ¿pero qué de malo tienen los sindicatos? Yo no digo que tengan nada de malo. Lo que sucede es que en las asociaciones de usuarios o los grupos de defensa de ciertos grupos ciudadanos están especializados. Por ejemplo, vamos a asistir en las siguientes semanas, quizás en un mes o un mes y medio, ¿no?, a una presión que se va a tener en el transporte público local. Se va a pedir el incremento de las tarifas. ¿Y cómo tendríamos que definir las tarifas? ¿En función a qué? ¿En función a que nos den cambio o no nos den cambio? Tendríamos, cuando demos un billete de un cierto valor, ¿cómo tendrían que definirse las tarifas? ¿En función a qué? ¿Qué creen ustedes? Esos son criterios que a la hora de la contratación también los tienen que plasmar, les cuento, ¿ah? Entonces, quien está detrás de la contratación estatal, ¿no?, es muy sensible a lo que ocurre a su alrededor en la economía. Si no tiene las percepciones más próximas a lo que en realidad está pasando en su entorno, yo no sé cómo va a programar y cómo va a planificar las compras del Estado. ¿Cómo tendríamos que fijar las tarifas? ¿En función a qué criterio? ¿Se les ocurre alguno? ¿Cantidad de consumo? Bueno, hay una multiplicidad de factores, ¿no? Las tarifas se fijan en función, por ejemplo, a los costos principalmente a los costos en los que incurre quien presta el servicio público. El vehículo, cuánto tiempo tiene de vida útil, el mantenimiento que hay que hacerlo periódicamente, cuánto significa la depreciación del vehículo, ¿no? Ciertos implementos que se tienen que comprar para batería o que se tienen que renovar, las llantas, el consumo de combustible es el primero de ellos. Miren ustedes que nosotros seguimos importando gasolina a un precio muy alto y se vende la gasolina con un precio subsidiado. ¿De quién compramos gasolina? Pues que es gasolina que producimos. Producimos una parte, pero ¿de quién compramos gasolina? Es algo que ustedes no han tenido, o no ustedes, que la gente a veces no tiene en cuenta. Compramos de Chile. No porque los chilenos produzcan, sino porque hasta los puertos chilenos llega la gasolina. Compramos buena parte de la gasolina que consumimos y la compramos a un precio bastante alto, les cuento. Y subsidiamos. Y el Estado tiene que pagar eso.
No se anima el Estado a cortar el subsidio al combustible. Entonces, miren cómo son todas estas cuestiones que hacen a la economía. Entonces, a lo que yo me voy es que la economía impone ciertas condiciones a la hora de la contratación y estas no las podemos ignorar. Y en materia de control social, ¿no? Estas asociaciones de usuarios o grupos especializados en determinadas áreas, por ejemplo, en el tema de las tarifas, debería haber una asociación de usuarios, ¿no? Que vea, que conozca en materia de transportes todo lo que está referido a los costos en la provisión del servicio público de transporte, y que no sea, es que me parece que 3 bolivianos o 2 bolivianos que cuesta el minibús es muy poco. ¿Y quién dice eso? No, es que es poco, pero ¿por qué? Es que porque gastamos más. ¿Y cómo así? ¿No? Entonces, las razones. ¿Por qué las tarifas tendrían que modificarse? Van a pedir 4 bolivianos. Yo no sé si la población estará dispuesta, por lo menos aquí en La Paz, a aceptar un incremento del 100% de las tarifas. Lo más probable, sin embargo, es que quedemos en 3 bolivianos, ¿no? En el costo del minibús. Bueno, hemos hablado sobre el principio de eficacia, el principio de eficiencia y también el principio de economía. Lo hemos dicho, esto no está referido al bolsillo, sino que está referido a los procedimientos. Entonces, en los procesos, yo no quiero ingresar al debate sobre si, eso lo voy a dejar para el 5º módulo, que si a mí me toca dar el 5º módulo, algunas veces me han convocado para ello, yo entro ya de lleno a decir que es de una absoluta impropiedad denominar proceso de contratación. Deberían ser, en el peor de los casos, procedimientos, son gestiones de contratación. El proceso es otra cosa, ¿no? Los abogados lo saben muy bien, pero el resto no. Y de allí vienen lamentables confusiones. Bueno, entonces la economía está referida a esos procedimientos. Los procedimientos deben desarrollarse de manera simplificada, no pueden ser judicializados. Por eso se desarrollarán, dice, con celeridad. La celeridad es el resultado de la aplicación de una política de ahorro institucional en los recursos materiales y humanos. Tenemos eficacia, la eficiencia, fíjense ustedes cómo están las 3 Es, ¿no? Economía, eficacia, eficiencia. Equidad. Aquí hay una noción que no es la correcta, pero en el sentido o en la acepción común, la equidad es la justicia para el caso concreto. En un sentido más amplio o desde la perspectiva que se maneja en las normas básicas, la equidad se traduce especialmente en un favorecimiento a quienes se encuentran en una situación más vulnerable o más desprotegida o con mayores desventajas. Por ejemplo, los productores nacionales frente a los productores que están afuera. Les cuento una. El día en que comiencen a aplicarse las disposiciones sobre contratación estatal, ¿no? Al igual que aquellas que tenemos en la Unión Europea, no hay productores nacionales que se tienen que ver favorecidos. No hay eso. Todos entran en pie de igualdad. Y entonces la producción nacional tendrá que hacerse verdaderamente competitiva con relación a la que haya hacia afuera. Y para que sea competitiva, entre otras cosas, tendremos que tener una paridad cambiaria real. El dólar no puede estar en 7 bolivianos, se calcula que debiera estar en 11 o 12 bolivianos. Ahora, ¿quién ha de ser el guapo que ha de decir, ¿saben qué? La realidad cambiaria es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se mantiene una paridad artificial como la que nosotros tenemos, la producción nacional no puede desarrollarse. Está pagando muy altos costos, por ejemplo, laborales. Entonces, no es competitiva con relación
¿no? A la industria peruana, a la industria brasileña. Bueno, Brasil no está en la comunidad andina, pero en el mercado andino simplemente no somos nosotros competitivos. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas presentes. Y la equidad es justamente una noción que se aplica en ¿a qué modalidad de contratación estoy haciendo referencia implícitamente cuando hablo de equidad? A la modalidad de contratación, ¿a cuál? De A, O. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Dice, no lo escuché. Cuando estamos hablando de la equidad, miren, los proponentes dicen, pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios. Si la producción nacional no está en condiciones de poder competir con la producción de otros países, por ejemplo en el Perú, entonces nosotros hemos implementado un mecanismo para salvar esas dificultades que encontraríamos en la producción nacional. Y entonces hay una modalidad de contratación que está destinada justamente a plasmar el principio de equidad. ¿Cuál es esa modalidad de contratación? Apoyo nacional a la Contrataciones Muy bien, ven que ustedes saben. Entonces, razonen así desde los principios. En algún momento eso se va a levantar, ¿eh? Esa modalidad protectiva, ¿no?, de apoyo a la producción nacional, ¿no?, va a ser reclamada por los países vecinos o los países que integren algún bloque regional en los que nosotros estemos. Esto está muy ligado a la libre participación. Las contrataciones estatales deben permitir la más libre participación y la más amplia concurrencia de proponentes. Entre otras cosas, si hay un buen número de proponentes, nunca se va a declarar desierta. Siempre habrá por lo menos unos 2 o 3 que cumplan con los requisitos técnicos especialmente y económicos que hemos establecido. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Qué es lo que aquí queremos? Trataré de evitar el empleo de términos legales, de términos abogadiles. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que haya el mayor número de participantes, ¿no es cierto? La más amplia concurrencia de proponentes. Eso ha de ser más competitiva, ¿no?, la figura en la provisión de bienes o de servicios. La responsabilidad, ¿se acuerdan que hablamos sobre la responsabilidad que está en la Constitución? Yo creo que hay un defecto común a abogados y auditores. Creen que la responsabilidad es un camino de ida solamente. La única responsabilidad que conocen es la responsabilidad frente al Estado. A ver. Jocelyn Dalía Peñaranda, ¿está? Usted que es auditora, ¿cuál es esa la cuádruple vertiente de responsabilidades frente al Estado? La responsabilidad, a ver, la 1, responsabilidad, sí. Ejecutivo o civil. Ya, muy bien. Civil, ejecutiva. ¿Qué más? Penal y administrativa. Administrativa. Esa es la responsabilidad frente al Estado. Esa es la responsabilidad de la que nos habla la ley SAFCO, y hay un decreto incluso que tiene una nomenclatura chistosa, ¿no? ¿Cuál es ese decreto? El 23.318A, ¿no? Porque resulta que también se había emitido ese día un 23.318. Entonces, para distinguirlo, ¿no?, le pusieron el 23.318A, que es el decreto en el que se reglamenta o se regula específicamente la responsabilidad frente al Estado. Entonces, esa responsabilidad es un camino de ida, hay un camino de vuelta.
¿Cuál es el camino de vuelta? La responsabilidad del Estado con respecto a nosotros. El ejercicio de la función administrativa debiera ser de cierta calidad y cumplir ciertos estándares. El Tribunal Constitucional español está reconociendo ya que hay un derecho fundamental a recibir una buena administración en la cosa pública, a que haya una buena administración, a que la tarea administrativa tenga al menos un mínimo en su calidad, en el estándar de calidad que se exige en la prestación de lo que es la función administrativa. Entonces, si no se alcanza aquello, entonces está fallando el Estado y la función administrativa, y consiguientemente está poniéndose en riesgo que la fiabilidad sobre lo que vengan a hacer las administraciones. Y si además se causan daño, nace la responsabilidad del Estado con respecto a nosotros. ¿No me lo creen? Les cuento, un día, esto ocurrió hace varios años, lo cuento yo siempre en clases para poner en evidencia la responsabilidad que tiene el Estado. Un día, un grupo de 5 profesionales jóvenes, habían 3 periodistas, comunicadores, tomaron un taxi, un trufi o un radiotaxi en la zona sur para subir. Habían asistido a una reunión de trabajo, en fin. Y a lo que subían, dan la vuelta por donde se vende el sándwich de chola, y había un sifonamiento en el carril de subida, el que está al lado del río Choqueyapu. Como había estado lloviendo intensamente en esos días, como ahora, entonces el caudal del río Choqueyapu fue socavando internamente, eso no se nota desde afuera, estaba socavando la base de la carretera que estaba ahí al lado. Entonces llevaba material, arrastraba material, y bueno, se hizo un hueco, se dio una parte de lo que se llama el sifonamiento. Entonces, el radiotaxi dio la vuelta y ya no le dio tiempo al conductor para eludir ese sifonamiento que se había producido unos minutos antes, ¿no? Y se estrelló al fondo del hueco el radiotaxi y murieron todos ellos, ¿no? Quizás algunos de ustedes se acuerden de ese hecho. Entonces, ¿quién ha fallado ahí? ¿Ha fallado el conductor? ¿Ha fallado? ¿Quién ha fallado? Porque claro, decían, no han puesto un anuncio que diga peligro, desvío, guardias, ¿no? Y que tomen las previsiones. ¿Quién ha fallado? ¿Falló el alcalde? ¿Falló el oficial técnico? ¿Quién falló? Ese es un problema en el ejercicio de la función administrativa. Fíjense ustedes, más allá de la respuesta que ustedes me vayan a dar, yo no les estoy pidiendo una respuesta jurídica como la daría un tipo bien capo de esos que da conferencias en los congresos, ni mucho menos, sino simplemente trato de quitar, ¿no?, su razonamiento. Aquí ha fallado el Estado. Pero claro, nosotros no estamos acostumbrados a razonar así. Y entonces, ¿cómo se resolvió el tema? Contrataron un abogado penalista, que se querelló contra el oficial técnico de la alcaldía. Y a mí me dijo, tú que eres administrativista y constitucionalista y no sé quéista, yo como penalista lo voy a corretear al oficial técnico para que de los 100 que podríamos obtener, si obtenemos 80, bien hecho, ¿no? Y entonces le cargo un tipo penal. Yo no quise prestarme a eso porque yo creo que el derecho tiene otras vías, otros canales, y bueno, pero el punto es que allí hay una responsabilidad no del oficial técnico, sino del Estado. Otra cosa es que el Estado asume la responsabilidad y luego sale a devolver con el funcionario incumpliente de sus deberes. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, miren cómo la responsabilidad implica también un trayecto de vuelta. Y en materia de contratación administrativa hay también una responsabilidad del Estado. Una declaratoria desierta, cuando ha sido caprichosamente establecida, cuando no se han
presentado las circunstancias exactamente señaladas en las normas básicas, ocasiona un perjuicio a los proponentes que han estado asistiendo, y miren, principio de buena fe. Se presume el correcto y ético actuar de servidores públicos y de los proponentes, no solamente de los proponentes, sino también de los servidores públicos. Entonces, hay veces en que la autoridad, máxima autoridad ejecutiva, dice, no, decaen desierta porque no estoy conforme, no quiero que salgan estos o estos otros, no le tengo mucha fe a la industria china o a la industria coreana o a no sé qué, y entonces se declara desierta la convocatoria. Seguramente algunos de ustedes ya saben que en más de algún caso los proponentes estaban muy tentados, ¿no?, de seguir hasta las últimas consecuencias la vía impugnativa. Yo en el bufete en muchos casos he visto eso, y me decían, ¿qué podemos hacer? Es que tendríamos que llegar incluso hasta un contencioso administrativo y discutiendo el por qué se ha declarado desierta esa convocatoria. Ahora, si usted se anima, lo hacemos. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sabe qué, doctor? Yo soy proveedor del Estado muchos años, ¿no? Y me ha costado llegar a esta circunstancia. Yo sé que esto ha sido un capricho de ese señor, ¿no?, el que está de MAE. No quiero pelear, pero de ocasionarme el perjuicio, me ha ocasionado un gran perjuicio. Entonces voy a mirar a otro lado y será la próxima, porque si no se la van a agarrar conmigo y yo voy a perder un espacio que me lo tengo ganado a pulso en las contrataciones estatales. Entonces, esa no puede ser una opción. Ahí algo está fallando. Y está fallando el Estado justamente porque no está asumiendo la responsabilidad. Habría que regular con más cuidado y ver de inducir a una práctica ciudadana en el ejercicio de los derechos que contemple que hay también un camino de vuelta en la responsabilidad estatal. Muy bien. Tenemos luego, en el artículo 4, ¿no?, las abreviaturas más usuales. Fíjense que hasta el día de hoy, o hasta este momento, yo no estoy ingresando al tema de la licitación pública, porque yo necesito tener que al menos algunos conceptos estén muy claros. Por ejemplo, esta sigla, AMPE, hace un momento hemos hablado que por equidad, la libre participación, la mayor concurrencia posible, etcétera, ¿no?, implicaban que en nuestras normas básicas, hoy por hoy, están vigentes, ¿no?, disposiciones que alientan a la producción nacional, ¿no?, que favorecen, que subsidian institucionalmente, si se quiere, a la producción nacional. Entonces, AMPE es apoyo nacional a la producción y empleo, pero no solamente a la productividad traducida en términos económicos de calidad del producto, sino porque detrás hay un empleo y hay criterios de calificación para ver cuánto se está apoyando a la producción nacional en función al empleo que se está generando. Entonces, el empleo es uno de los temas y una de las asignaturas pendientes en la agenda política, no se olviden, y que ahora se ha de ver agravada con el tema de la pandemia y tal. Hasta ahora no hemos medido cuál ha sido el impacto en la pérdida de empleo. Entonces, esta categoría hay que manejarla desde una política pública que sea más realista y más acomodada a las circunstancias que estamos viviendo desde la pandemia. Que excuse el Código Único de Contrataciones Estatales. ¿Cómo aplicamos el CUSE? A ver, ¿alguien se anima a decirnos? El CUSE es el número de contratación que cada que realizamos una publicación en el SICOS de un proceso de contratación nos da automáticamente el sistema. Muy bien, Amparo. Lo ha dicho de la manera más precisa. Es un número que se asigna
en la contratación a través de una ventanilla virtual, ¿cuál es la del SICOES? En la contratación. Miren ustedes que afortunadamente, desde antes de la pandemia, ya estábamos informatizando lo que se denomina la electronificación de los procedimientos administrativos. En Europa, en la Unión Europea, se prevé que hasta el año 2024 todos los procedimientos administrativos ya estén electronificados. Entonces, entre nosotros, quizás, y eso es algo muy destacable en el esfuerzo boliviano, al menos en el Servicio Nacional de Impuestos, ¿no? Están queriendo alcanzar ese estándar de tener procedimientos virtuales en todos los que manejan ahí. Lo que pasa es que eso implica un esfuerzo también en la educación ciudadana, no todos están en condiciones de poder acceder a Internet, a las plataformas y tal. Y el QC es un número que se asigna a cada proponente cuando está participando en alguna modalidad de contratación, ¿no? Entonces, QC, el Código Único de Contratación Registrada. ¿Qué hacen con ese su número? Ingresan a esa ventanilla virtual y ahí ven, ¿no? Cómo está evolucionando, ¿no? La contratación en la que están participando, cuáles son las novedades, etcétera, ¿no? Eso. DBC, en este módulo tenemos que ver qué es el DBC, el documento base de contratación. En realidad, miren, simplificando las cosas, la modalidad de contratación bajo licitación pública, la licitación pública, la modalidad de licitación pública es, si se quiere, la reina de las modalidades, es la más completa. Es, a ver, para los abogados, es como el juicio ordinario. Quien conoce el juicio ordinario, conoce el ejecutivo, conoce el monitor y conoce también otros procesos y procedimientos, porque se estudian todos los procesos y procedimientos en comparación con el ordinario. Entonces, en materia laboral, aquí no hay reconvención como en el ordinario. En materia penal, aquí las medidas cautelares son estas. Como en el proceso civil tenemos las medidas cautelares así y así. Entonces, o las excusas. Entonces, miren ustedes cómo en materia de contratación, la modalidad de licitación pública es, no sé si la más importante, porque quizás alguien diga, ay, todo profesor cree que su materia es la más importante y no había sido la excepción este señor. No, sino que es la reina de las contrataciones, la modalidad de licitación pública. Incluso en el derecho comparado, ustedes saben, se van al Perú y van a encontrar que la licitación pública es muy parecida en lo que toca a su procedimiento, a su manera de realizarse a la que nosotros tenemos. Variarán los montos, digamos, algunos plazos, algunos términos, pero todas contemplan aquello. Ahora, hay algunas otras que son muy propias entre nosotros. Por ejemplo, la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? Es posible que en algún otro país no haya ese criterio protectivo con respecto a la producción local o a la producción nacional. Entonces, a lo que yo me voy es que el documento base de contratación es si la licitación es la modalidad tipo en la que nos miramos y con la que comparamos todas las demás modalidades, y esa es parte de la tarea que ustedes van a realizar de aquí hasta el lunes. Por eso mañana, jueves, van a tener libre, no van a tener clases para que puedan hacer su tarea. Entonces, la han tenido ayer martes, no hemos hecho nada, bueno, han descansado, seguramente su anterior módulo fue bastante exigente, pero mañana jueves ya tenemos que hacer una tarea. Y porque van a hacer un cuadro, y esa es su tarea, enseguida vamos a ver qué es lo que tienen que hacer exactamente. Esa es su tarea, tienen que entregarla conjuntamente sus resúmenes críticos o sus mapas conceptuales. Entonces, no es que
Pero eso sí, el resultado de su tarea y de su investigación, el lunes vamos a revisar. La constancia de la realización, la acreditación, la entregarán con sus mapas conceptuales. Aprovecharemos muy rápidamente. Estaba Jocelyn Dalia, ¿no es cierto? Uno. Sí. Ya está bien. Daniela Helen, ¿está usted? Nuestra ingeniera comercial. Sí, doctor. Gracias. Abigail Keila, Presente, licenciado, buenas noches. no estuvo el lunes. Sí, no he podido estar. Sí. Mercedes Arias, Presente, doctor. está bien, nuestra licenciada en turismo. María Eugenia Ayaví, doctorita, está bien. Presente, doctor. Gracias. Marisol Ulucua, no está. Amparo Ajena ya nos ha estado. Presente. Ya. Barner Willy, Presente, doctor. El día lunes también estaba, solo que el micrófono estaba teniendo un problema, pero está una constancia, un mensaje en el momento que... sí, he visto eso, por eso le he puesto presente. Quédese Muchas tranquilo. gracias. Doctor Ernesto Flores, ¿está? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Estaba el lunes. Nuestra nutricionista, Ana Jesusa. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Está captando estos conceptos? ¿Los está Sí. manejando? Sí, doctor, estoy entendiendo. Muy bien. Estoy Me alegra captando. muchísimo. Gracias. Sonia Ángela, Sí, doctor, buenas estaba el noches. lunes también, es verdad. Silvia, Sí, doctor. Janet Mendoza, la contadora. ¿Cómo está, doctor? Ya, muy bien. Víctor Hugo Nájera no estaba el lunes y no había... Sí, buenas noches, doctor. Sí. Miren, Sí, como yo soy docente, estuve con las debidos respaldos del caso. ya, como yo soy docente de muchos años, en clases presenciales al segundo, al tercer día ya los conozco, ya no se escapa, ya tienen miedo, faltar, ¿no? Bueno, hago lo que puedo. Pamela Susan, otra contadora. Sí, buenas noches, Ya, doctor, muy presente. bien. Nuestra ingeniera industrial Ruth Elizabeth, que tuvo una buena participación el lunes, ¿está? Buenas noches, presente. Está muy bien. Dagner Daniela, abogada, la doctora, ¿está? Porque estaba. Buenas noches, Muy doctor. bien, Sí, presente. gracias. Aleska Nadia. No está. Ya es segunda falta. Esther Rodríguez. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien, gracias. 3 de clase. El auditor Raúl Salga. Presente, profesor. Que no estaba el día lunes, estará hoy. No está doña Vilma, no la conozco, va segunda falta. Mario Uzqueda, auditor, estaba el día lunes. Sí, doctor, buenas noches, presente. María Isabel Vázquez, auditora también. Estaba el día Sí, lunes. doctor, sí, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvestre Marisela, doctora, ¿está? Buenas noches, doctor. Muy bien. Alex Villavicencio, administrador, que estaba haciendo observaciones muy interesantes, seguramente está hoy día. ¿Está? Sí, presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Giovanna Zavala, contadora, ¿está? Estaba. Buenas noches, doctor. Sí, estoy presente, doctor. Gracias, licenciada, está muy bien. Entonces, esa es la figura. Alrededor del documento base de contratación. Doctor, buenas noches. Toda la contratación. Doctor, ¿Sí, ¿me perdón? escucha? No me ha llamado, es mi nombre David Tibersolano, doctor. Qué raro, a ver.
Pues le cuento que no está en la lista. Estimado doctor, quería comentarle que la anterior, yo soy de de la anterior versión y lo que pasa es que este módulo no lo pude tomar por problemas personales y eso hablé con la licenciada Karen y me dijo que en este módulo estarían, no sé si le ha pasado el dato. No me dijo nada, pero lo estoy anotando. Solano, David Iber Solano Silva. ¿Qué profesión tiene usted? Abogado, doctor. El lunes, pero usted no estaba. No estaba, no he podido conectarme, doctor. Sí, pero ya a veces más regular mi participación, doctor. Eso, por favor, yo les ruego, tenga mucho cuidado. Nuestra coordinadora es una persona encantadora, es muy amable, pero también es muy seria. Entonces, con ella no creo que nadie se juegue. Y la asistencia tiene su importancia y ella ha de revisar personalmente, inclusive, estas cuestiones. Bueno, tenemos lógicamente como una de nuestras definiciones, ahí está en F, la licitación pública. Hay algunas que no revisten mayor dificultad, la máxima autoridad ejecutiva. Volveremos sobre el tema cuando hablemos, por ejemplo, de la delegación y veremos por qué se llama ejecutiva. ¿Qué significa ser ejecutivo? El título no es un título, es que más bonito suena que se le diga director ejecutivo, que se le diga simplemente director. No es por bonito, bueno, no por bonito él, sino porque no es por bonito que así suene. Tiene una razón de ser y una razón de ser institucional y jurídica. Las normas básicas que están establecidas y están diseñadas a la manera de un sistema, con sus subsistemas. Las normas básicas en sí son parte de una construcción sistémica en la que hay otros 7, porque con las normas tenemos 8, son 8 sistemas. Y a su vez las normas básicas tienen subsistemas. Entonces, nuestras normas básicas, por ejemplo, contemplan no solamente la administración de bienes y servicios, como dice su nombre, en lo que hace a la contratación. Por ejemplo, la disposición de bienes, la baja de los activos. Entonces son subsistemas. Esta concepción sistémica llegó con la ley SAFCO en el año... ¿De qué año es la ley SAFCO? Del año 90. Muy bien, Amparo. Amparo está al tiro, está lista con las respuestas. Es del año 90. Una gran novedad del año 90 y, claro, llamó mucho la atención y algunos decían, ¿qué quiere decir exactamente eso de sistema? Que había que explicarles. Y en nuestras normas básicas se refiere eso en el artículo 2 y ahí iremos enseguida. Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Esos planes y programas, el programa anual de contrataciones PAC, el programa de operaciones anual en el POA. Ahora, ¿cuál depende de cuál? ¿El programa de operaciones depende del programa anual de contrataciones? ¿O será más lógico pensar que es a la inversa? A la inversa. A la inversa. El PAC está sujeto al POA. Muy bien. Claro, porque efectivamente vamos de compras según lo que habríamos previsto en las operaciones durante la presente gestión. Por eso es que las contrataciones estatales no pueden asimilarse a ir de compras al supermercado, al hipermaxi, donde, a ver, ay, qué bonito esto ha aparecido, me lo llevo. No, no es así. Entonces, tenemos un programa de operaciones. Ahora, ese programa de operaciones podrá ser modificado, y si esto es posible, ¿cómo se llama esa operación administrativa? Reformulación. Muy bien. Así es. Esto yo sé que para muchos es, por favor, ya ni que estuviéramos en kinder, no, pero es que hay profesionales que no están tan familiarizados, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver también para que todos puedan ir más o menos al unísono.
díganme ustedes, cuando están, digamos, si están prestando servicios, asistiendo a alguna entidad pública y presentan algún informe, ¿cuál es la norma que más emplean? La Constitución, la ley, las normas básicas. Supongamos que están en el área administrativa y tienen que ver cotidianamente con las contrataciones. ¿Cuáles? La NBSAPS y la ley 2341. Y díganme, ¿y por qué no aplican su reglamento específico? Eso iba a decir sus RESAPs. Ah, La 181 y el RESAPS. ya, ¿qué es más importante? ¿Su reglamento específico o las normas básicas? ¿Cuál va en primer lugar? Ambos, porque están relacionados. Las normas. Ya, a ver, un momentito. Ya está muy bien que así quieran participar. ¿Cuál va primero en jerarquía? Decreto supremo. La Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado. Cambia. Les cuento que aquí cambia la figura. RESAPS es el... Eso, el reglamento. ¿Por qué? Porque es específico. Aquí se invierte el criterio de prelación normativa o de jerarquía normativa. Por supuesto que la Constitución, bajo un criterio de jerarquía normativa, va a la primera. Ya, por supuesto que sí, pero no es el único criterio. El segundo criterio en lo que hace a la prelación normativa es el criterio en razón a la especialidad. Y el reglamento específico es norma especial en su entidad y debe aplicarse con preferencia a las normas básicas. Así nomás es. Entonces, un criterio sano, ¿no?, tiene que, de aplicación y de interpretación de las normas, no tiene que sorprenderse que el reglamento específico se sobrepone por razón a su especialidad en la aplicación preferente sobre las normas básicas. ¿Qué les parece? Así es. Entonces, no es el único criterio el criterio normativo. Yo no les he preguntado eso. Les he preguntado a ustedes en el asesoramiento que hacen a cuál norma le asignan una mayor importancia. Quizás yo he sido malicioso en la pregunta y debía haberles dicho a cuál le asignan preferencia en su aplicación. Y ahí seguramente todos me hubiesen dicho al reglamento específico. Por eso es que ese reglamento específico, así es, Amparo, tiene que ser aprobado, porque no es tampoco que en el reglamento específico le vamos a poner lo que nos parezca. No es según pareceres, no es según colores, olores o sabores. Es según es decir, que no colisione frontalmente con las normas básicas. Entonces, estos aspectos, miren que muchas veces son soslayados y no se los tiene presentes, pero que en su caso, y miren, esto debiera traducirse que en sus informes ustedes no tienen que nombrar primero la Constitución y tal, porque no porque no tiene aplicación alguna, no es esa la idea, sino porque en la aplicación preferente ustedes tienen que nombrar primero qué es lo que dice, señalar primero qué es lo que dice su reglamento específico, luego dirán a continuación concordante con las normas básicas en tal artículo, y si encuentran necesario, porque además hay jurisprudencia, han habido precedentes administrativos, dirán, pues en la ley del procedimiento administrativo además no se ha recogido esto otro, y en la misma Constitución y el Tribunal. Esa es la manera de interpretar y de aplicar el sistema jurídico. Entonces, no hay una única manera a través de la jerarquía. Eso no es así, ¿ya? Bueno. Cuando toque hablar sobre una figura jurídica muy interesante y que tiene una recurrencia en las normas básicas, y que es la delegación, ¿no? En la delegación, la autoridad
jerárquicamente superior encomienda la realización de ciertas tareas. En materia de contratación, que haga la contratación en una gestión específica. Entonces, designa al responsable del proceso de contratación, o en su caso designa al de licitación pública, perdón, o en su caso designa al responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo. El gran problema en nuestro país es que se cree que la designación de RPC o de EREP o del RPA es poco menos que el tequila. Hay una ranchera que le dice el que canta al cantinero, le dice, sírvame tequila para todo el año, porque esta noche pienso seriamente emborracharme. Es alguien que está muy dolido porque el ser amado lo ha dejado, seguramente. Entonces, asimilar la designación del RPC y del RPA al tequila mexicano es un grave error, porque la delegación nunca es en género. La delegación debe ser siempre en especie, es decir, para cada caso en particular. Sin embargo, en nuestras oficinas, ¿qué es lo que hacemos? El día 3 o 4 de enero va el director administrativo donde la MAE y le dice, bueno, y ahora, ¿qué tal pasó Año Nuevo? Uy, todavía estoy recuperándome, no me haga recuerdo que me vuelvo a la vista, estaba muy buena. Ya, pero, ¿sabe? Ahora toca nombrar, ¿qué les puedo decir? ¿No? Al sumariante, hay que, eso, y también hay que nombrar al RPC y al RPA, como si fuera tequila, para todo el año, y ese es un error. Nosotros no conocemos, y ese es un problema, digamos, de conocimiento, desde luego, de lo que son las normas y cómo se las aplica, que la designación debiera recaer caso a caso. ¿Por qué? Porque en la delegación hay una excepción a las reglas de la competencia. Entonces, por regla, la MAE debiera estar al frente de la contratación. Pero por razones técnicas, porque que quizás el RPC, el RPA ante, etcétera, el RPA está más muy imbuido o conoce más de algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, métodos de evaluación, etcétera, entonces le delega a él la contratación. Pero no es una cuestión que ocurre, que opera de cajón. Alguna gente cree que es eso, y algunas maes creen que es que se designa. ¿Por qué cree que se designa? Uno les pregunta, y poco menos que nos dicen, es para que no me molesten, porque que se entretengan con la contratación, que tengo que saber quién ganó Oriente o ganó Wilstermann, ¿no? Entonces eso es para mí más importante que saber cómo está yendo la contratación. Pues no es para comodidad de la MAE, sino que hay razones técnicas que autorizan la delegación. Y bueno. Doctor, pero en este caso es delegado el RPC, pero la MAE no pierde las responsabilidades, ¿no? Muy bien, Alex. Casi que se gana un punto o un puro, o no sé. Un tequila, doctor. Para todo el año, ¿no? Es muy cierto lo que él dice. La responsabilidad no se diluye. Entonces, algunos creen que porque nombraron al RPC y el RPC metió las de andar y también las de llantar, entonces, bueno, su responsabilidad se redujo, ¿no? Entonces, que funcionen como fusibles, así yo no voy a ser responsable. Y ese es un craso error. Lo que pasa es que en nuestro medio no se conoce sino una variante de la responsabilidad frente al Estado. Como no sé, a mí me parece que debiera estudiarse no solamente entre los abogados, sino también entre los auditores, cómo opera el sistema de responsabilidad civil, a efectos de establecer justamente la responsabilidad civil. Nosotros creemos, y los abogados también, producto de la deficiente formación que en general se tiene en nuestros centros superiores de estudio, que la única responsabilidad es la responsabilidad in comitendo, es decir, por algo que se hace
o algo que se omite no hacer. Es decir, hay una actitud positiva o una actitud negativa en el sujeto al que se va a atribuir la responsabilidad. Pero esa no es la única responsabilidad. No hay solamente responsabilidad in comitendo. Hay también, y ahora sí asustarse, una responsabilidad in eligendo. Yo no puedo elegir como mi colaborador o alguien a quien voy a delegar, a quien no esté en condiciones, a quien no tenga aptitudes para hacer ciertas tareas, para cumplir con determinados encargos. Entonces, si designo mal, si la contratación fracasa y hay daño civil, hay daño patrimonial, perdón, y consiguiente responsabilidad civil, entonces responden tanto el delegado, el que fue designado, como RPC, digamos, así como la autoridad, en este caso la máxima autoridad ejecutiva, que lo designó en mérito a una responsabilidad in eligendo. Chistoso, ¿no? ¿Y eso de dónde ha salido? Les cuento que está en el Código Civil, pero no sé, pues, ni los mismos abogados a veces han tenido oportunidad cuando se lleva una materia que es derecho de obligaciones, y allí está la responsabilidad civil, pero los profesores, primero que muy pocos conocen exactamente la materia, y segundo, no les da tiempo. No les da tiempo. Yo soy docente de pregrado, por ejemplo, en la UPB, es el único pregrado que mantengo, y toda la vida les digo, oye, pobrecito profesor de obligaciones, en cuestión de un mes tienen que llevar lo que a mí me ha tocado llevar en un año y de manera incompleta. Claro, yo he llevado 2 días a la semana, ellos llevan cada día, pero durante un mes, y aún así me parece muy poco. Deberían llevar ustedes en unos 3 módulos. Y un cuarto, responsabilidad, temas de responsabilidad. Doctor. Sí, Víctor Hugo. Doctor, yendo al punto que usted manifestó referente a la especificidad de los reglamentos, y a lo que usted hace un instante indicó referente a las delegaciones que deben ser estrictamente de acuerdo caso a caso. Si bien el artículo 7 de la 2341 no indica específicamente la necesidad de ese trato, pero sí, yendo al análisis jurídico, se entendería que debería ser en función a cada caso, ¿no? Pero, sin embargo, usted mismo ha indicado que la especificidad de nuestros reglamentos son preponderantes en la resolución de cualquier controversia o accionar administrativo. En muchas de las entidades, particularmente en la mía, que yo la conozco, nuestro RESAP indica claramente que el responsable del proceso de contratación por licitación pública, en este caso los RPC, serán designados como parte de los secretarios departamentales. O sea, ya está indicando de manera aseverativa e indicativa quiénes deberán ser designados de RPC, RPA en la gestión. ¿No es contradictorio a lo que se ha indicado referente a la 2341, doctor? Claro que lo es, y eso está mal. Por supuesto que lo es. Usted es abogado, ¿no? Nájera. Sí, doctor. Abogado y administrador. Sí. A ver. Voy a abrir. Alguien dijo algo en el chat. Presente el licenciado. No sé si se me escuchó bien. Joseline Peña Aranda. No, está bien, Jocelyn. Ya, voy a abrir. No, está bien, quédese tranquilo. Simplemente para absolver la duda o la consulta del doctor Nájera. He abierto la ley 2341. ¿Se ve, no? Sí. Les ruego, desde el viernes tienen que estar ustedes con sus normas básicas y sus pantallas. Hagan un esfuerzo supremo,
porque en sus teléfonos no sé cómo verán, deben tener ya una vista microscópica, ¿no? Para ver unas letringas así miserables. Entonces, dense facilidades, paren de sufrir. Ya, artículo 7. Mire, delegación. Usted me dice, no dice específicamente. Le cuento que sí dice específicamente. Mire, delegación. Doctor Nájera, ¿me está siguiendo, por favor? Las autoridades administrativas, mire, podrán delegar el ejercicio de su competencia para conocer, ¿qué dice? ¿Cuál es aquí la palabra clave? Determinados asuntos administrativos. Si usted hace una revisión en la doctrina en derecho administrativo, se va a encontrar con que la precisión de esta norma de determinados asuntos administrativos responde al caso a caso. Entonces, no es que no se diga. Lo que pasa es que no se explica. Yo no sé, o sea, yo no tengo por qué echar la culpa a los profesores, porque por ese camino vamos a acabar echándole la culpa a Eva que nos iba a comer la manzana y que por qué además Dios la creó a Eva, entonces la culpa la tiene Dios. Entonces vamos a llegar a absurdos. Pero los profesores de derecho administrativo no suelen conocer estos aspectos y no saben que en lo de determinados asuntos administrativos ya está anticipando que la delegación no es in genere, sino que es una delegación en especie. Entonces, simplemente para que usted vea cómo operan los mecanismos de atributivos de ciertas tareas y competencias, ¿ya? Ya. Entonces, nos quedan todavía unos 4 o 5 o 6 minutos, en el mejor de los casos. Trataré de terminar de ver lo nuestro. Que me estaban llamando. Eso de ser tan popular también tiene sus bemoles, ¿no? Luego vemos las definiciones. Yo les siempre voy a dejar por las definiciones, no creo que revelen o sean muy difíciles en su entendimiento, aunque hay algunas cosas sobre las que habría que incidir. En el quinto módulo, ustedes, a propósito del contrato, por ejemplo, tienen que ver lo de caso fortuito. No está muy claro aquí, hay una... es que el gran problema de las normas básicas es que los abogados han resignado su redacción a favor de los auditores, y los auditores, como no tienen la obligación de saber figuras jurídicas y el alcance que tienen los institutos, entonces ponen lo que creen que debe ponerse, y a veces eso no es lo que se necesita, ¿no? Y bueno, hay algunas repeticiones, el código único del CUSE, ¿no? Es lo que decía Amparo, creó el código asignado de forma automática a través del SICOES para identificarlo de manera única. Es decir, porque hay información que es sensible. Por eso se asigna un código, un número, para que cada uno de los proponentes pueda ingresar a ver cómo le está yendo en ese proceso, en esos procedimientos, en esa gestión de contratación en la que está participando. Aquí, por ejemplo, el tema de la concesión administrativa. Esto supone que hay conocimientos un poco más elaborados sobre derecho administrativo y lo que es una concesión administrativa. No es la idea, claro, en el lenguaje común decimos, no, ya son las 5 de la tarde y ¿qué hace la concesionaria que no nos sirve nuestra deliciosa sultana con jahuitas? Pero esa no es la concesionaria en un término o en un sentido, en una sección estricta. La concesión administrativa es una de las primeras formas de reconocimiento de un contrato administrativo. No todo lo que contrata el Estado es contrato administrativo. Eso lo van a ver en el módulo 5, pero por de pronto, ¿no? Hay que relevar que la concesión tiene el carácter de un verdadero contrato administrativo. Concertación de mejores condiciones, la contratación con financiamiento. Iré directamente al punto. Lo que yo quería ver con ustedes como su tarea es el artículo 13.
Fíjense ustedes que en el 13 que ha sido modificado, este artículo es uno de los que más recurrentemente sufre modificaciones. Incluso aquí la actualización que hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dice, fue modificado por el decreto 1497 y este a su vez fue modificado por el decreto 3548 y con el siguiente texto. Pues les cuento que cuando originalmente se emitieron las normas básicas, ni siquiera venían en un decreto supremo. ¿Saben en qué venía? En resoluciones supremas. Así era. Y las razones técnicas para que eso ocurra eran válidas en ese entonces, y creo que siguen siendo válidas ahora. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos muy enraizada esa visión jerárquica, es una resolución suprema, tiene que ser por lo menos en un decreto, y por eso es que se hace desde ese entonces en un decreto, pero las primeras normas básicas vinieron como una resolución suprema. Entonces, este artículo 13 establece modalidades de contratación y cuantías. Se establecen las siguientes modalidades y cuantías. Miren ustedes, es una matriz de doble entrada. Tenemos la modalidad a la izquierda y las cuantías a la derecha. Entonces, Buenas, disculpe, no está compartiendo. Oh, ya. Eso, muy bien. ¿Quién me hizo notar eso? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Gracias a la participante que me hizo notar. Me tienen que hacer notar, por favor, porque como yo no veo sus caritas, entonces pienso que las cosas están bien. En este artículo 13 tenemos una matriz de doble entrada. A la izquierda la modalidad y a la derecha la cuantía. Entonces, pareciera, para quien no conoce las normas básicas, que primero que estas son las únicas modalidades. En realidad hay estas modalidades y hay submodalidades. Por ejemplo, una submodalidad es la contratación de un seguro, que tiene un régimen jurídico propio, no está aquí, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, primero que no está completo el cuadro. No van a necesitar, no es necesario que lo completen el cuadro, pero sí lo que está a su derecha. Aquí el único criterio de distinción que tenemos es el de la cuantía. ¿Se fijan? La cuantía para la contratación menor, para la contratación amplia, para la licitación pública. Pero ¿acaso es el único criterio para distinguir una modalidad de otra? Hay también otros criterios. Entonces, su tarea para el próximo lunes ha de ser aumentar una entrada más, aquí a la derecha, aquí van a mantener la cuantía, y aquí a la derecha aumentarán otra. Por ejemplo, recursos, por ejemplo, plazos, por ejemplo, vean ustedes, no necesitan agotar todas las normas básicas y presentar un trabajo tan maravilloso que tiene que ser publicado el día de mañana en la enciclopedia Omeva, porque es un aporte científico al derecho de contrataciones estatales. No necesitamos llegar a ese punto. Simplemente tener una guía. Hagan ustedes su matriz de doble entrada. No necesitan presentar un trabajo con carátula, dedicatorias, poemas, pies de página, índices, bibliografía y cosas así. Simplemente hagan en una hojita, incluso podrían hacerla a mano, pero eso sí, tengan presentes, ¿no? Al hacer esa su matriz de doble entrada, cuáles son las diferencias. Y en especial, con respecto a la licitación pública que hemos dicho, es la modalidad de contratación, ¿no? Que es la modalidad reina, la modalidad estrella, y que todas las modalidades de contratación se estudian en relación o en comparación con la licitación pública. ¿Alguna pregunta sobre esta tarea que se les está encargando para que la hagan el día de mañana, jueves?
Licenciado, en la columna que vamos a adicionar, ¿tenemos que poner los recursos y plazos únicamente o qué otra información más? No, la que ustedes quieran, revisen ustedes. No es lo que hagan de recursos y de plazos, vean ustedes. Ahora, si hacen recursos, plazos, responsabilidades, quién es el responsable de la contratación, las diferencias que hay, y pueden ustedes poner allí 10, ¿no es cierto? Podrían hacer hasta 10 filas, si es una matriz de doble entrada, pero eso ya... Sin garantías. Y eso ya es de interés para cada uno de ustedes. Ya vean cuáles pueden ser, a su juicio, las más notables diferencias. ¿Vale? De acuerdo. Doctor, una preguntita. Sí, Isabel, dígame. ¿Esa tarea vamos a poner en la plataforma de IDEA o es que por el WhatsApp vamos a pasar? No van a poner ni en la plataforma, ni me van a mandar por WhatsApp, ni nada. La van a hacer para ustedes. Ahora, yo estoy confiando en que lo hagan, ¿no? El día lunes, así como yo les tomo lista, yo creo que no ha de ser bueno que, a ver, fulano de tal, ¿qué encontró? Y sabe que yo estaba justo, me dio COVID y también le dio a mi suegra y entonces me dio también un ataque de piplano y por eso no pude. Ya, por favor, se supone, ¿no? Que van a hacer su tarea, que no es una cosa del otro mundo. Entonces, hasta Robin una hojita a la carpeta, ya no hay carpetas como en 1805 cuando yo estaba en el colegio, pero al cuaderno de su hijo y pueden hacer ahí. Yo no les estoy pidiendo que hagan con colores, con globitos, con entradas, con salidas, animaciones en la presentación, no, nada. Ahora, si quieren hacerlo así, les parece que eso es más útil, háganlo, pero eso es para ustedes, ¿ya? Entonces, no se estén preocupando de entregarlo, pero eso sí, tienen que saber. Ya, doctor, gracias. Listo, Isabel. ¿Algo más antes que nos despidamos hasta el día viernes? Doctor, solo para estar seguro, digo para el lunes, ¿no? No, el viernes tenemos clases. Hoy estamos en miércoles. Mañana es jueves. El viernes, este viernes es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Entonces, este viernes pasamos clases. ¿O no es así? Ya, bueno. Doctor, disculpe, el trabajo que usted nos está encomendando, ¿lo vamos a realizar es para el día lunes o este viernes? Ah, es que me he equivocado. Bueno, yo no puedo ser perfecto. Quise serlo, pero bueno, es que me pareció que era viernes y por eso seguramente me dijo uno de ustedes, es para el día lunes. No, esto es para el día viernes. Para que mañana jueves se entretengan, en lugar de estar viendo a alguien por quien vivir, ¿cómo se llaman los programas de bailes? Ya no hay, ¿no? Esos. Pero bueno, antes que ver eso, por lo menos entreténganse en hacer su matriz de doble entrada. Para el viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por la aclaración. Listo. Hasta el viernes, doctor. A todos y que les vaya bien, que sean muy felices, aunque no estén a mi lado. Nos vemos entonces. Adiós, doctor. Gracias, que le vaya bien. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, hasta luego.